Hola, ¿qué tal? Y bienvenido al tema de hoy. En esta ocasión te voy a hablar de la programación orientada a objetos. En lo particular, yo inicié haciendo mis primeros programas ya directo en este paradigma durante mi formación académica. Cabe mencionar que es cierto que hubiese empezado mejor por una programación estructurada, que son una de las bases de la programación actual. ¿Qué es la programación orientada a objetos y de qué te estoy hablando? Pues mira, la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que usa objetos como parte de sus interacciones. Es decir, la programación orientada a objetos se usa para diseñar aplicaciones y programas de computadoras, aunque hoy en día no es uso exclusivo para programar software para PC, sino también para programar para dispositivos móviles. Este paradigma de programación es más cercano a cómo expresamos las cosas en la vida real. La programación orientada a objetos tiene como principio que todo en la vida es un objeto programado. Entonces, para empezar a programar con este paradigma, tendríamos que empezar con desarrollar nuestros pensamientos basados en objetos. Y recuerda que cuando hablamos de objetos, nos referimos a cualquier cosa del mundo real. Y en este momento te estás preguntando, ¿cómo es posible pensar en objetos? Ten en cuenta esta pregunta y al final de este video, después de que le des like, te suscribas a mi canal, vamos a tener la receta exquisita para que tú puedas fabricar objetos como quieras. Así que vamos a ello. Analizaremos un poco más de lo que es la programación orientada a objetos. En esta ocasión no nos enfocaremos en un lenguaje de programación en concreto, pero quizás podamos hacer referencia a algunos de estos. Bien, la programación orientada a objetos tiene características que te voy a describir enseguida. Primero, tenemos el objeto. Es fácil decir ¿qué es un objeto? Según la RAE, es todo lo que puede ser materia de conocimiento o sensibilidad por parte del sujeto, incluso este mismo. No sé si te queda claro qué es esto. También lo definen de esta forma. Es una cosa, todo lo que tiene entidad, ya sea corporal, espiritual, natural o artificial, real o abstracta. Creo que con esta definición te ha quedado un poco más claro lo que es un objeto. Entonces ya sabemos qué es un objeto. Por ejemplo, un carro, una persona, una pelota, una mesa, una silla, etc. Otra característica que definen a la programación orientada a objetos son las clases. Según la RAE, es un conjunto de elementos con caracteres comunes. Dentro del argot de la programación orientada a objetos, es una plantilla para la creación de objetos de datos. Un ejemplo típico es el plano de una casa, ya que dentro de esto hay muchos objetos que hacen un todo, es decir, una casa en este caso. Otro ejemplo sería un molde para hacer galletas en forma de corazón, y vemos aquí cómo es posible crear a partir de este molde muchas galletas que tienen la misma similitud. Para este ejemplo, es posible que tengan la misma forma, pero podríamos decir que su sabor, su textura, etc. son distintas. Dentro de la programación orientada a objetos, las clases son moldes para formar objetos, las cuales constan de métodos, de datos, de atributos que resumen las características comunes de este conjunto de objetos. Las clases, como habíamos dicho antes, tienen métodos y atributos que serán definidos a la hora de crear nuestra clase. Los métodos son simplemente acciones que tendrán los objetos que deriven de las clases. Más adelante veremos qué son en realidad estas acciones o métodos. Por otro lado, los atributos son características que van a definir las cualidades de los objetos. Estos dos conceptos los vamos a ver un poco más adelante. ¿Cómo hacemos la diferencia entre un objeto y una clase? Bien, un objeto es un simple elemento, no importa lo complejo que pueda ser. Una clase, por el contrario, describe una familia de elementos similares. En la práctica, y para que no nos casemos con esta definición, vamos a decir que una clase es un esquema o plantilla que se usa para definir o crear objetos. Otra característica importante de la programación orientada a objeto es la referencia. Al igual que los punteros, haciendo referencias a los lenguajes que manejan puntero, una referencia es un alias para una entidad. En otras palabras, una variable cualitativa que contiene la dirección de otra variable cualitativa.
Para nuestro caso será la forma en la cual vamos a nombrar nuestros objetos, es decir, ya hablamos de lo que son las clases y de que de estas podemos crear objetos, pero necesitamos identificar a estos objetos con un nombre. Por ejemplo, la clase persona, la cual consta de un nombre, de una edad, de un peso, una estatura, etc., hablando de sus atributos. Ahora, de esta clase podemos derivar tantos objetos de la clase persona como querramos, pero para ello a estos objetos debemos de nombrarlos con un alias, por el cual nos sea fácil de identificar. Por ejemplo, un objeto llamado Manuel, y decimos que Manuel es un objeto que deriva de la clase persona y que tiene atributos como su nombre, su edad, su peso, su estatura, etc. Los atributos que se definieron en la clase antes mencionada. Bien, sé que te estás preguntando, ¿y a qué hora vamos a programar? Te entiendo y sé cuál es tu entusiasmo por apretar todas esas teclas con todos tus dedos, pero esto es así. Necesitas saber todo esto para que cuando te pregunte qué es la programación orientada a objetos y respondas concretamente y todos se quedarán sorprendidos. Por ahora vamos a terminar el tema hasta aquí, pero en la segunda parte te voy a enseñar los 4 pilares de la programación orientada a objetos, que son la herencia, el polimorfismo, el encapsulamiento, la abstracción, que es donde se expresa completamente todo esto, lo de la programación orientada a objetos. Por eso, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas mis próximos videos y se te notifique en el momento que yo subo uno nuevo, ya que haciendo esto es la forma en que tú me apoyas a mí. Yo creo este tipo de contenido para que tú aprendas y lo apliques en tus estudios, tu trabajo, tu proyecto personal, donde quieras. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.